El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, gusto en estar aquí con ustedes. Les habla Blanca Rosa Mármol de León. Hoy nuestra querida Thaís Peñalver no va a poder acompañarnos porque está ocupada en la presentación de un libro de su autoría, en la Universidad Simón Bolívar. Estamos entonces, como siempre, aquí con ustedes y nos va a acompañar el doctor Omar Mora Tosta, presencialmente, vendrá aquí en los estudios, está por llegar. Y el tema fundamental que vamos a tratar hoy es el de la prisión, digamos, el enjuiciamiento y condena y el, vamos a decir, asilo, aunque no es la palabra exactamente adecuada, de Freddy Guevara en la embajada chilena. En realidad se encuentra allí en condición de huésped porque él considera que esto va a cambiar, como también lo considero yo, y estoy segura de que quienes nos escuchan, porque nosotros seguimos la lucha por nuestros derechos y por la democracia. Y esto lo digo porque todos sabemos que él está enjuiciado, fue enjuiciado y es perseguido porque él lucha por la democracia, porque quiere una Venezuela libre, donde no se persiga a la gente por el pensamiento y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es un preso de conciencia más de los que muy lamentablemente tenemos hoy en Venezuela. En relación a Freddy Guevara, queremos destacar que cumplió este lunes un año desde que se vio obligado a buscar refugio en la residencia del embajador chileno en Caracas para evitar ser capturado por el gobierno de Nicolás Maduro. Dicho sea de paso, gobierno que detenta Nicolás Maduro, porque sabemos que él no es presidente de Venezuela, por muchas y variadas razones. En primer lugar, porque tiene doble nacionalidad, aunque ese procedimiento no se llevó a cabo hasta el final. En segundo lugar, porque el abandono del cargo fue declarado por la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, porque él ahora es un presidente con una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo legítimo, que se encuentra en el exilio por haber sido perseguido en razón únicamente de su designación por el único poder legítimo que tenemos, que es la Asamblea Nacional. Eso para ir aclarando las cosas a medida que van saliendo a colación, porque creo que es de lo más importante que debemos hacer en estos días, tener las cosas bien claras y llamarlas por su nombre. Pese al tiempo que ha permanecido en calidad de huésped, como les dije antes, allegados al parlamentario mantienen que no ha abandonado su deseo de lucha por el país. Aseveraciones que se hicieron durante un acto político en el que se conmemoró la fecha. La situación de Guevara, como la define su abogado, a quien estamos esperando, el doctor Omar Mora Tosta, es la evidencia clara de que es un perseguido por el gobierno que a su vez también persigue al Parlamento venezolano, lo cual, añadió, es un desconocimiento a la voluntad de los 14 millones de venezolanos que lo eligieron. Yo quisiera detenerme en este punto, que lo tenía subrayado
como un tema a conversar con ustedes hoy, y es que cuando se desconoce la inmunidad parlamentaria, no es el agraviado, aunque no deja de serlo el parlamentario, quiero decir, no es él únicamente, sino que los agraviados somos todos nosotros. Somos los venezolanos que votamos por estos diputados, que los elegimos para que ejercieran esas funciones, para que legislaran, pero también para que defendieran nuestros derechos. De manera que cuando se desconoce la inmunidad parlamentaria de un diputado, como se hizo en el caso de Freddy Guevara, cuando se le persigue y se le enjuicia de la manera que se hizo contra toda constitucionalidad, pues nos están agrediendo es a nosotros, a todos los venezolanos, y es un paso más adelante en la conculcación de nuestros derechos. Por eso es que no me cansaré de decir que debemos estar alerta frente a todas estas situaciones, porque en definitiva son las que deciden nuestra manera de vivir, que en este momento es la de ausencia absoluta de democracia, persecución por las ideas, desapariciones forzadas, muertes por tortura en los centros de detención, hambre, muertes por desnutrición, falta de acceso a las medicinas, limitaciones para el desenvolvimiento personal y para el traslado, es decir, la privación de los derechos constitucionales. Así que tengamos muy en cuenta esto, porque cuando hablamos de Guevara, hablamos de todos nosotros. Omar Mora dice que la sentencia es un precedente terrible, y yo así lo considero también, porque acaba la inmunidad parlamentaria con una sentencia ilegal. Y eso es una demostración de que piensan seguir en esa misma situación, en ese mismo tipo de actuación. Aquí está llegando el doctor Omar Mora, le saludamos cordialmente y le damos la bienvenida. Les estaba contando, Omar, las expresiones tuyas que comparto plenamente, y en relación al caso de Freddy Guevara, y muy especialmente acabo de referir lo terrible de que se haya irrespetado la inmunidad parlamentaria, y también lo que muy acertadamente dijiste, y prácticamente podría decir que me lo quitaste de la boca porque lo traía planteado, que la inmunidad parlamentaria no es un agravio al diputado en particular. Además de serlo, es un agravio a todos nosotros los venezolanos que votamos por ellos para que vigilaran por nuestros derechos, para que legislaran y para que ejercieran pues todas esas funciones que están previstas en la Constitución para los parlamentarios. Bueno, aclarar y repetir que es en Venezuela el único poder legítimo que nos queda, porque el otro está en el exilio, que es el Tribunal Supremo, designado por estos mismos diputados. Entonces quería referirles, Omar, y con esto te damos un respiro mientras llega, que hablan los compañeros de Tolda y de la asamblea de Freddy, que en un evento que se realizó en el este de la ciudad capital, que no se debe olvidar la persecución de la que es víctima Guevara, porque esto no ha terminado, él sigue siendo víctima de una persecución. Adriana Pichardo fue una de las diputadas quien destacó que la persecución no es solo contra ese parlamentario, sino contra otros, que es lo que refería con anterioridad, y que precisamente cuando se cumple un año de Freddy Guevara siendo huésped en la residencia del embajador de Chile, a quien le agradecemos por supuesto su actitud, también se cumplen 90 días de la detención de, aquí, Juan Requesens, sí, a quien el gobierno relacionó con el caso del magnicidio frustrado en contra de Nicolás Maduro, y que todos vimos que ha sido maltratado, que ha sido conculcado sus derechos, que le han impedido la visita, que lo han sometido al escarnio, al sufrimiento físico, que le han negado las medicinas, y todo lo que nos hemos ido enterando, muy a pesar de la política del régimen, que es la de que no trasciendan estas situaciones. Tenemos 15 diputados que han sido presos o que se han tenido que ir al exilio,
y en total son 25 los que han sido afectados por el gobierno. Maduro quiere acabar con la última institución que le queda al país, y estas, cito, son palabras de la diputada Adriana Pichardo. Es bueno destacar aquí que esta constituyente, que está funcionando a pesar de nuestro rechazo en el referéndum que hicimos todos los venezolanos el 16 de julio, sin embargo funciona, y ha quedado corroborado que su única finalidad, o la principal, era acabar con la Asamblea Nacional. Y eso claramente se deduce de lo que les acabo de decir. Juan Andrés Mejía, también de Voluntad Popular, optó por enfocarse en la actitud que Guevara mantiene a pesar de no poder salir de la residencia, y dijo que él se mantiene firme y convencido de que el cambio va a llegar, y está convencido de que este es un país que quiere ese cambio. Yo también. Mejía también recalcó que la persecución es una política de Estado, desde luego que lo es, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y que por ese motivo es algo a lo que todos los componentes de la oposición venezolana debemos hacerle frente. Los episodios de persecución han sido recurrentes, lo que significa que al gobierno le incomoda que la Asamblea siga haciendo su trabajo. Todos los partidos tienen su número, y si no entendemos que la lucha es de todos, se le hace un flaco favor al país. En su momento se pensaba que era solo un ataque contra algún partido en particular, Voluntad Popular en su momento, Alianza Bravo Pueblo, Primero Justicia, pero no es así, es un ataque contra todos, y debemos estar unidos en esta lucha por la defensa de la democracia. Quiero darle la oportunidad a Omar de saludarles, y si quiere hacer algún comentario antes de que después sigamos conversando de Freddy Guevara en particular, y seguramente también de Requesén, porque yo creo que es muy importante que lo hagamos. Sí, bueno, una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Casualmente venía de un acto en la Asamblea Nacional con el cuerpo diplomático en apoyo a Freddy también. Y bueno, cuestiones de tránsito, llegamos un poquito retrasados, pero venía escuchando la introducción que acertadamente hizo acerca de lo que es el caso Freddy Guevara, que deja de ser el caso Freddy Guevara, porque la sentencia que yo llamo un punto negro en la historia judicial de Venezuela, como lo es la sentencia Guevara, pues marcó un hito, un antes y un después, porque esta sentencia, que en conjunto con otras sentencias que ya venían atacando a la Asamblea Nacional, pues acabó con la institución de la inmunidad parlamentaria, y digamos que abrió el camino de una forma perversa para que los miembros del Parlamento fueran procesados sin respetarse el antejuicio de mérito, sin respetarse la inmunidad parlamentaria, y por supuesto mandando las actuaciones a un ente completamente ilegítimo que no tiene la facultad constitucional para allanarles, para despojarles de esa inmunidad, porque como usted también lo mencionó, ciertamente la inmunidad parlamentaria no es personal, es funcional. El pueblo venezolano, cuando elige sus representantes ante el Parlamento, lo hace para que defiendan sus derechos e intereses, para que hagan el trabajo para el cual fueron designados sin ningún tipo de temor. Para eso es la inmunidad parlamentaria, para protegerlos precisamente de que con ocasión al ejercicio de sus funciones parlamentarias no se vean perjudicados ni amenazados en ningún momento por otros poderes, a quienes ellos, por cierto, tienen el deber constitucional de controlar. La Asamblea Nacional no solamente legisla, sino que controla al resto de los poderes públicos, y esa es una de las facultades con las cuales este régimen no ha podido convivir. Eso es muy importante, eso que acabas, y perdona la interrupción, eso que acabas de mencionar, porque ese control es el que el régimen está eludiendo a toda costa. Exactamente, a Freddy Guevara, en este caso, le pasan la factura política de haber sido el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Asamblea Nacional, que se encargó con su equipo de trabajo de investigar los casos más sonados de corrupción y denunciarlos oportunamente ante el Ministerio Público, y esto hoy en día, pues por supuesto que no era tolerado por este régimen, y por esa razón se le ha perseguido inclementemente. Pero más allá de esta situación, y también usted correctamente lo apunta, que es mi visión de este asunto, esto es una sistemática persecución contra
el poder más legítimo que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, que fue elegida por más de 14 millones de personas y que tiene la gran tarea de seguir defendiendo desde ese bastión las instituciones democráticas y la democracia en Venezuela. ¿Por qué? Porque mientras exista la Asamblea Nacional, mientras existan nuestros representantes legítimamente elegidos por parte nuestra, seguirá existiendo la democracia en Venezuela hasta el último momento. Claro, y fíjate que me hiciste recordar, hablando de esa persecución, a los diputados de Américo de Gracia. ¿Cómo no? Claro. Que está siendo perseguido de una manera muy evidente, con amenazas incluidas de parte de quien detenta la presidencia, porque, repito, Venezuela hoy por hoy no tiene presidente, está destituido por el Tribunal Supremo Legítimo en el exilio y además declarado en abandono del cargo por la Asamblea, que es el único poder legítimo que tenemos en Venezuela. Bueno, se permitió amenazarlo porque están denunciando las irregularidades, los delitos, vamos a decirlo por su nombre, que se cometen en el arco minero y en toda la zona del Amazonas en relación a este horror, a este ecocidio espantoso, sin nombre, que están llevando a cabo en Venezuela y, digamos, es casi como una rebatiña lo que se está llevando a cabo. Terrible. De nuestros recursos naturales. Y el haber hecho eso, bueno, trae como consecuencia amenazas, pero todos los venezolanos estamos vigilantes. Por eso que las amenazas deben hacerse públicas, los hechos incorrectos deben hacerse públicos, los torturadores deben ser mencionados por sus nombres, los jueces que no cumplen con su deber también deben ser mencionados por sus nombres, porque el anonimato favorece la comisión del delito en contra de la ciudadanía y la persecución. Sí, además de esto que está ocurriendo allí, precisamente la institución de la inmunidad parlamentaria estuvo establecida, y digo estuvo porque esta gente ahora, aunque de forma ilegal pretenden desvanecerla con esta serie de sentencias completamente ilegales y que no tienen razón de ser, la inmunidad parlamentaria precisamente era para proteger a los miembros de la Asamblea Nacional, a sus diputados, de que fuesen amenazados, de que fuesen presionados de alguna forma para que no cumplieran con su verdadera función, que es el defender los intereses de las personas que residen en las regiones donde ellos son elegidos, y precisamente también para controlar que el resto de los poderes en Venezuela cumplan con la labor que está establecida en la Constitución y cumplan con la Constitución también, no se salgan de lo que es el marco legal como está ocurriendo en este momento. Claro, todo ello, no puedo dejar de decirlo, hay puntos que son tentadores para mí o irresistibles, todo ello sin santificar la Constitución. Es lo que digo también cuando hablamos, y voy a tener que dejarlo para el siguiente plazo, digamos el siguiente periodo, porque tenemos que hacer una pausa y nos vemos entonces o seguimos en un par de minutos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, seguimos aquí hablando de justicia. Ustedes saben que ese es el tema. Lamentablemente, hablar de justicia hoy por hoy en Venezuela es hablar de la ausencia de ella, porque al final eso es lo que hacemos. Pero no, sin embargo, tiene, hay que decirlo, tiene la utilidad de decir cuál es la justicia, porque cuando ponemos de manifiesto lo que está incorrecto, lo que no es justicia, a la vez les decimos lo que debe ser. Y ustedes me imagino que muchas veces dirán, claro, tiene que ser porque es lógico. Y ustedes estarán pensando muchas veces, vaya, por fin se dicen las cosas como la lógica indica, porque así debe ser. Yo en el intermedio me preguntaba y le conversaba aquí a Omar que a mí también me preocupa, además de Freddy Guevara, que por cierto, no quería dejar de decirle, tengo aquí que en el orden del día de la Asamblea, ¿verdad? Hay un planteamiento de acuerdo para condenar la persecución que mantiene el gobierno nacional contra el diputado Freddy Guevara tras cumplir un año de ser acogido por la Embajada de Chile en Venezuela. Esas cosas son importantes que se hagan y que se digan y que se comuniquen también internacionalmente para que se sepa lo que hace este gobierno, porque una cosa es lo que dice en las audiencias internacionales y otra lo que hace. Y bueno, eso también me trae a la mente la Corte Penal Internacional, que la tenemos en reserva por ahí, y la fiscal, que no sé qué está esperando para actuar ante todas las denuncias que tiene allí y el cúmulo enorme de pruebas que se le han entregado. Entonces, Omar, queríamos refrescar un poquito aquí también el caso de Requesens, no, porque está como un poco adormecido, digámoslo así, para la opinión pública me refiero. Hay mucho sufrimiento allí, mucho atropello, el atropello, hay incomunicación, hubo problemas de trato de una afección que tuvo también. No sabemos en realidad si fue atendido, ni cómo, ni en qué forma. No sé qué información tienes al respecto. Sí, cómo no. Yo ayer estuve en el acto de Freddy, estaba el papá de Juan, el doctor Juan Requesens, y estuvimos conversando pues de la situación del diputado. Evidentemente, otro diputado, le destacamos sí, a nuestros oyentes. Vamos a enmarcar esto correctamente. La detención y el procesamiento arbitrario de Juan Requesens, al igual que el caso de Freddy Guevara y el caso de persecución contra otros miembros de la Asamblea Nacional que inclusive tuvieron que abandonar el país por esta persecución, evidencia una sistemática política de persecución para aniquilar el poder más legítimo que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Esos ataques vienen de muchas direcciones, inclusive desde el punto de vista judicial, en donde se han proferido una serie de sentencias que limitan o tratan de limitar ilegalmente las competencias de la Asamblea Nacional para despojar a sus miembros pues, de sus funciones, para que no las cumplan y para limitar los controles que esta Asamblea debe realizar con el resto de los poderes públicos. El caso de Juan Requesens es una muestra de que efectivamente esto es una campaña sistemática de persecución, porque entonces a otro diputado aguerrido, que de verdad ha defendido los intereses del pueblo que lo eligió en la Asamblea Nacional, pues simple y llanamente es encarcelado de una manera completamente ilegal, violándole su inmunidad parlamentaria una vez más, y ahí quiero tomar otra vez el punto de referencia de la sentencia Guevara. La sentencia Guevara fue la que abrió la puerta para que a los diputados de la Asamblea Nacional se desconociera la inmunidad parlamentaria bajo argumentos torcidos desde el punto de vista legal que no tienen nada que ver con lo que está en la Constitución, que establece el procedimiento legítimo para poder procesar a un alto funcionario de la República, y esto no se le respetó a él tampoco. Y es bueno decir, y perdona que te interrumpa, que en eso intervino el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, por supuesto. Con una interpretación, entre comillas, ad hoc, muy a la medida, sí, que autoriza y permite
que se hagan esos atropellos. Exactamente, violando flagrantemente el Estado de Derecho, no solamente la Constitución y lo que establecen las leyes, sino las garantías fundamentales de las personas a las que ellos pretenden procesar. Juan Requesén fue víctima de una desaparición forzada al inicio. Me gusta que lo digas, porque detención. eso se inició con desaparición forzada. Sí, sí, cómo no. Y le explicamos a nuestros oyentes lo que es la desaparición. Sí, la desaparición forzada procede cuando miembros de cuerpos de inteligencia del Estado secuestran a una persona, y decimos secuestran porque se lo llevan y no quieren responderle a su familia ni a sus abogados dónde está ni por qué lo tienen detenido, y niegan que lo tienen detenido en diversos contra todo sitios. derecho y con todo el abuso de la Constitución. Exactamente, y después vencidos los plazos que establece en nuestro ordenamiento jurídico, él fue presentado a destiempo en un tribunal en Caracas, tribunal que después entonces que estaba suspendió, a cargo de alguien, creo que ni abogado era, así pareciera ser, sí. Y que después ese tribunal hace una declinatoria competencia en un tribunal contra el terrorismo, que finalmente hizo la audiencia en varios días de Juan Requesén de manera completamente ilegal, y lo dejaron privado ilegítimamente de la libertad. Desde ese momento ni su familia ni sus abogados pudieron verlo por un lapso que ha superado, pues creo que los 90 días, y después de ese tiempo es que su familia pudo verlo. Sus abogados no han podido. Sus abogados, inclusive, para que la gente sepa, este tribunal, violando el debido proceso, no solamente de Juan Requesén, sino de otras personas que se encuentran procesadas en ese caso, que son muchísimas. Sí, porque la gente no sabe cuántos son ni quiénes son, porque hemos perdido la medida y no tenemos la información. Hay civiles y hay militares y hay personas, por supuesto, inocentes, que están siendo víctimas de esta desaparición forzada, de esta violación de sus garantías fundamentales, porque ese tribunal las recibe a destiempo y en vez de respetarle sus derechos humanos, no, los priva de libertad y los deja depositados en el DIGESIN o en cualquier otro sitio de reclusión, y sus familiares ni sus abogados han tenido acceso a ellos. No pueden, ni siquiera los abogados que están nombrados, como es el caso de los abogados de Requesén, acceder al expediente, porque el tribunal simple y llanamente, mire esto, trabaja y da despacho para recibir nuevos detenidos y para hacer audiencia de presentación, pero cuando van los abogados a revisar el expediente o a pedir algún tipo de información, el tribunal está sin despacho. ¿Pero cómo es eso? ¿Eso es un despacho intermitente? Es un despacho intermitente o a conveniencia. Exacto. Porque además entonces, lo terrible de esta situación, la semana pasada, todos los abogados quedaron sorprendidos porque llegaron a la sede del tribunal y se consiguieron el tribunal vacío. Estaban trabajando, estaban como entonces ahora el tribunal está en remodelación. No puedo creerlo. Yo te digo, yo las cosas que se están viendo ahora en la así llamada Administración de Justicia no las vi jamás. No, en nunca la hemos visto. 37 años de carrera judicial, y había actuaciones malas, claro que las había, pero el descaro de esta gente y además el irrespeto absoluto de los derechos es incalificable, porque tú no puedes no puedes pensar, ni siquiera concebir que una remodelación pueda ir o prevalecer frente al derecho de los abogados o del imputado de ser informado de su causa. Entonces no hay acceso al expediente porque el tribunal está trabajando a puertas cerradas. Sin embargo, se tienen conocimiento de que cada vez que es necesario se presentan a nuevas personas detenidas ante ese tribunal, entonces uno no se explica. Entonces el despacho es para quién y para quién no. Eso no es un tribunal ni es un juez, es un mandadero. Eso es alguien que recibe definitivamente órdenes, indudablemente. Definitivamente el comportamiento, en este caso, de ese tipo de administración de justicia, que no lo es en la práctica, es una violación consuetudinaria de los derechos. Ahora me van a perdonar aquí, tú también, te pido perdón a ti y a la audiencia por el comentario que voy a hacer, porque es bastante, digamos así, ordinario, en el sentido de que pensaba yo, antes de venir para acá, bueno, ¿por qué siguen estos jueces haciendo esto? Estos jueces, entre comillas, ¿por qué siguen obedeciendo? ¿Por qué siguen actuando sin autonomía? Y aquí viene lo ordinario del asunto, porque si antes era por mantener un cargo
o por tener un sueldo, digámoslo de esa manera, ahora también les redujeron eso a la mínima expresión. Yo lo sé porque mi jubilación viene del Poder Judicial. Entonces, ¿qué tal si probamos a actuar con un poco de dignidad? Pensaba yo. ¿Cómo recuperaríamos el Poder Judicial? Bueno, que cada juez vaya actuando de acuerdo a lo que debe hacer. Claro. Y bueno, si lo destituyen por eso, se va y vendrá otro juez que cuando llegue y haga lo mismo, también se irá hasta que se le acaben los abogados en Venezuela. Eso es lo que yo he pensado, y por eso es que nosotros trabajamos y vivimos, digamos, denunciando esta serie de atropellos a la ley, a la Constitución, a los derechos humanos, para, bueno, tratar de sembrar en estas personas digamos, esa humanidad que debe existir y ese refugio moral, si lo tienen, pues, para que aflore y dejen de comportarse de esta manera, haciéndole, digamos, el juego, pues, a quienes pretenden despojar a los venezolanos de sus derechos. Claro, porque los oyentes deben saber que estos abusos no pueden realizarse si no hay jueces que se presten para ello. Claro, si no hay funcionarios fiscales de toda índole, claro, que se presten para imputaciones que no son verdaderas, y si no existiera esta corrupción no estaríamos viviendo esto. Por eso no me cansaré de repetir que el primer paso de este socialismo, entre comillas, del siglo XXI fue acabar con los jueces de carrera. Así es. Y con el Poder Judicial que con todas sus fallas, como usted bien lo apuntó, lo teníamos, pero esto que se está viviendo es una cosa que no tiene ningún punto de comparación. Por lo menos uno tenía a quién acudir. El problema es que ahora no hay instancias a las cuales acudir. Exactamente. Y eso es lo que siente la ciudadanía y lo que sentimos todos. Sí. Porque ahí acabas de explicar el caso Requesens, acabamos de hablar de Freddy, y uno dice, bueno, pero ¿a qué instancias vamos? Las instancias internas se agotan rápidamente, nos quedan las internacionales. Y entonces, bueno, yo tengo mi visión particular de esta fiscal ante la Corte Penal Internacional, la venzuda, como le digo yo, que me parece que está muy lejos de cumplir con sus funciones, pero no queremos desesperanzar a nuestros oyentes. Y eso es otro capítulo del cual hablaremos después. Sí, ese es otro capítulo. Yo creo que es otro capítulo. Y por ahora, entonces, en cuanto a Requesens, el juicio no ha adelantado, entonces. No, en lo absoluto. Ese juicio está congelado, al igual que el proceso del resto de las, calculamos cerca de 40 personas que están imputadas en ese caso, que están privadas ilegítimamente de la libertad, la gran mayoría de ellos, porque sabemos de muchos inocentes que están allí, a quienes no se les ha permitido, al igual que a los familiares de Juan Requesens, tener acceso a ellos, sus abogados tampoco, y con un tribunal que está permanentemente cerrado, fuera de que no está dando despacho. Eso entonces, es intolerable. Se vencen los plazos, se vence todo, y las personas pues no saben. Yo creo que eso hay que denunciarlo internacionalmente. Sí, definitivamente estas cosas hay que denunciarlas y que hacer valer los derechos de todas esas personas, porque no es nada más Juan Requesens. Juan Requesens es la punta de lanza, la persona visible de ese proceso, sí, por su condición de diputado y por lo grotesco de la forma en que fue procesado, pero hay un conglomerado de personas también de las que hemos tenido conocimiento, que están siendo procesadas en ese caso, y a quienes también se les están violando sus derechos humanos. Ayer me comentaba el papá de Juan Requesens que tenía una afección ontológica. Ellos hicieron todo lo posible para que fuese atendido, sus abogados pidieron que lo llevaran, nunca lo llevaron a donde tenían que haberlo llevado, sino que lo llevaron al centro odontológico del mismo SEBIN, adentro de la Plaza Venezuela. Que lo damos por visto. Y entonces, resultaron, la conclusión fue que él tenía que verlo un especialista. Pero imagínate, entonces, eso lo sabíamos todos los que estábamos afuera. Por supuesto. Y entonces ahora se les dice de una manera completamente descarada, sí, que los abogados tienen que pedir un nuevo permiso al tribunal para que él sea visto por un especialista. Entonces, claro, su papá me decía, esto es evidentemente una forma
adicional de tortura, porque si él tiene ese sufrimiento, ese dolor, esa afección, y que se le produjo una celulitis en la cara y una cosa... Que es una infección grave. No fue atendido oportunamente. Ellos llevaron los antibióticos, me cuenta el doctor Requesens, y tampoco se los dieron. Total que es como una forma adicional de producir dolor, de afectar a la persona que está tortura bajo su... Tortura, doctor. Exactamente, tortura. Bajo su cuidado. Que además, ya lo vimos, aquí no se puede hablar de excusarse de la suerte de una persona que está sometida a la detención arbitraria, por supuesto, de los cuerpos de seguridad del Estado, porque independientemente de cuál sea la excusa que ellos dan, la Constitución establece que la responsabilidad por la integridad física y mental de esas personas es responsabilidad del Estado que los tiene detenidos. Y no olvidemos, en relación a eso, a Fernando Albán, que ese fue un caso terrible donde la responsabilidad sigue siendo, nunca dejó de ser, de las autoridades que lo tenían bajo su responsabilidad. Tenemos que dejarlos por un corte y volvemos enseguida. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Bueno, aquí estamos de regreso y varios puntos quedaron, vamos a decir, asomados en la exposición del doctor Omar, que son, uno que yo quería destacar en primer término, ese fulano o pretendido ablandamiento de los detenidos. Con ese ablandamiento mataron a Fernando Albán, porque eso es tortura hasta que se logra una confesión de lo que no han hecho o una delación de alguien que no es culpable, y eso es absolutamente inconstitucional. Y ya hemos visto las consecuencias a las que se puede llegar. Ahora estamos viendo eso mismo, como estábamos hablando. Bueno, con Freddy Guevara lo llevaron hasta el final, hasta sentencia, y ahí está neutralizado, digámoslo así, según el régimen o según sus intenciones, aunque él sigue trabajando activamente por la recuperación de la democracia. Y vemos cómo Requesens se valen de una afección, de una dolencia física para negarle la debida asistencia y poner excusas. Esas excusas, a la hora de responder por esos maltratos ante la justicia, no van a servir absolutamente de nada. Esas excusas, como también la de recibir órdenes superiores, tampoco sirven de nada. Y no porque lo diga yo, eso está establecido en la Constitución. De manera que el momento de establecer responsabilidades llegará. Yo estoy segura de que así será. Y por eso es que nosotros tenemos que tener un seguimiento muy informado y muy directo de lo que está pasando con nuestros detenidos. Y entonces viene la otra preocupación que tenía yo en relación a nuestra conversación de hoy, que es la pena anticipada. Cuando el doctor Omar Mora hablaba de que el tribunal está en remodelación o en mantenimiento, como lo quieran llamar, que está cerrado y la persona no tiene acceso al juicio y el juicio no avanza, no debemos olvidar que la persona sigue detenida. Y cuando usted está detenido, usted está cumpliendo pena, porque la prisión es una pena.
Entonces ahí donde viene lo de la pena anticipada, Sí. que es el cumplimiento de pena anticipada. ¿Qué significa eso? Que independientemente de que usted más adelante sea absuelto, usted ya pagó una pena. Creo que el doctor Fernando Fernández escribió un libro sobre la pena anticipada, que le dije que era de mi mucho interés, porque eso es algo que antes pasaba también, porque no voy a santificar tiempos pasados, Claro. pero ahora se ha vuelto la norma. Sí, y sobre todo en los casos de los presos políticos, en los que el diferimiento de audiencias, el diferimiento de los traslados, implica eso, una pena anticipada. ¿Cómo es posible que personas que ni siquiera han pasado de la fase de investigación tengan más de 40 diferimientos, estando detenidos por meses, casi por años, y su proceso todavía no avanza y no llega ni siquiera a la audiencia preliminar, que es, en todo caso, en el proceso penal, la culminación de la etapa de investigación, porque se presenta el acto conclusivo y vamos a esa etapa intermedia donde se hace la audiencia preliminar. Pero estos casos no ha ocurrido así. Tenemos casos muy dantescos, como el caso de los policías metropolitanos. Esa es la otra, la pena en exceso. En ese caso está planteada. Exactamente, personas que ya cumplieron con el término de la infame pena, porque recordemos que todas esas penas han sido infames porque esas personas no han cometido ningún tipo de delito. Los policías eran las víctimas. Claro, el comisario Simonovic, todos los policías de nuestra queridísima Policía Metropolitana, que hoy se encuentran todavía detenidos a pesar de haber cumplido la pena infame que les fue impuesta, y todavía pues persisten en mantenerlos detenidos, muchos de ellos enfermos que realmente pues su condición física se deterioró dentro de esos calabozos porque son inocentes, y la amargura de vivir esa situación. Y la enfermedad queda, y eso es de carácter permanente. Exactamente, y los llevó a tener pues las afecciones que hoy en día tienen. Es muy importante, y lo decimos siempre, lo peor que puede pasar a un preso político es el olvido. Es así. Nosotros no podemos olvidarnos de esas personas que dieron el sacrificio de su propia vida por defender al pueblo venezolano, a las instituciones y a la democracia. Nosotros tenemos que estar siempre pensando en ellos, no podemos olvidarlos, y cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, recordarlos. Y en este caso, pues, es una evidencia de lo que estamos hablando, lo que son las penas anticipadas por los diferimientos, por cualquier razón en los procesos, y en el caso de estas personas, el mantenerlos detenidos aún después de haber cumplido la pena es una forma de tortura. Lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, con los policías de Chacao, que pues se ordenó inclusive su liberación. Los sacaron del SEBIN, que tenía que haberlos liberado, y los mandaron a una cárcel ordinaria de alta peligrosidad, siendo ellos funcionarios policiales. ¿Con qué objetivo? Pues claro, y no los han liberado. Pidieron la boleta de excarcelación. Imagínense usted la tontería. Pidieron una boleta de excarcelación que fuera a nombre del penal, porque si no tampoco los iban a liberar. Absurdo. Y aparentemente sus abogados han hecho todas las gestiones en este sentido y no ha ocurrido nada. Sí, es algo lo que tú acabas de narrar. Yo te estoy oyendo y lo sé, me lo sé de memoria y no deja de impactarme. Y pensaba yo en esto de estas prisiones que son políticas, porque vamos a decir las cosas por su nombre, que después del caso de Fernando Albán, que sabemos que murió como consecuencia de las torturas, hubo cambios en esa policía, pero no sabemos si fue para mejor o para peor. Pero en todo caso, nos queda la duda de qué es lo que está pasando allí, quién responde o quién da las órdenes a esas policías. Y en mi caso muy particular, me queda la preocupación de que no se ha sabido los nombres de las personas que actuaron en el caso concreto de Albán. Por eso yo creo que es muy importante que los casos se ventilen, como estamos haciendo hoy. Sí. Que se hable, que la gente sepa cuál es el deber ser y qué es lo que está pasando y de qué se trata. Porque la justicia, señores, no es eso. La justicia no es represión, la justicia no es venganza. La justicia
significa establecer responsabilidades. Y las personas que tienen responsabilidades públicas responden, valga la redundancia, penalmente, porque no es baladí, no es insignificante lo que se está viviendo hoy por hoy en Venezuela. De manera que esa es la razón de que estemos discutiendo aquí, hoy por hoy, estos dos casos que hablamos, Freddy Guevara, y hablamos también el caso de Requesens, pero sabemos que hay muchos otros y que todavía están. Esto, por ejemplo, del golpe azul, que leía hoy yo por las redes, que una madre preguntaba por su hijo teniente, que tiene 22 días desaparecido, desde que lo detuvieron, lo que hablábamos al principio de la desaparición forzada. Ese es un caso vergonzoso. Allí en la jurisdicción militar, pues persiguiendo a militares institucionales, estos oficiales de nuestra Fuerza Armada estuvieron detenidos más de 2 años, y nunca llegó a una conclusión ese juicio. Posteriormente, después de tantos retrasos, se hizo el proceso y fueron condenados. Ellos apelaron porque las irregularidades en el juicio eran tan grandes que no se podían ocultar. Y la Corte Marcial revocó, tengo entendido, la decisión, pero en vez de respetar el debido proceso y las garantías como lo establece el ordenamiento jurídico, que era lo lógico, si estás anulando un juicio de unas personas que tienen más de 2 años presos, tenías que darle la libertad mientras ordenabas el nuevo juicio. Claro, tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, aquí estamos de regreso. Les recordamos nuestro número de teléfono por si quieren hacer alguna llamada, el 482-9750. Acabamos de abrir para recibir algunas llamadas. Quería recordarles que hoy estamos bajo la dirección general de la estación con Jaime Nestares, la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Juliet Córdoba, en la asistencia de producción María Alejandra Hernández, en los controles César González, y en la conducción estoy yo, porque la doctora Thaís está en la Universidad Simón Bolívar cumpliendo un acto de la presentación de un libro de su autoría. Tenemos llamadas por aquí. Vamos con la primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Alonso Becerra, de la Parroquia del Valle. Alonso, ¿cómo está, señor Alonso? Tengo una inquietud que estoy seguro que usted también la tiene, que es respecto a la actuación de la fiscal del Tribunal Internacional Penal, ¿verdad? Sí. ¿Qué relación tiene que ver su actuación con la convención, el tratado de Minnesota, que lo he escuchado que lo han mencionado en algunas oportunidades, como que si fuera una herramienta que se tiene en cuenta en caso tal de que algún caso llevado por el Tribunal de la Haya sea pues entorpecido, pues? Sí. Bueno, fíjese, yo respecto a la actuación de esta
fiscal de la Corte Penal Internacional, de verdad que tengo reservas, porque, o mejor dicho, observaciones, porque veo que ha sido muy lenta en su actuar, y aparte de que hay una representación del gobierno de Venezuela ya, que parece que está muy cercana a ella permanentemente, como neutralizando su actuación. Yo creo que nosotros como venezolanos debemos ponernos en cuenta de eso, y sí, usted tiene razón, existe ese tratado. Yo creo que vamos a tener que recurrir a todos los medios que estén a nuestra mano para que esa fiscal responda, o en el caso de que así no sea, la cambien, porque no podemos permitir que esas denuncias queden sin que se abra el proceso, que ya tiene más que suficiente material probatorio para hacerlo. Me dicen que tenemos otra llamada, que va a ser la última porque el tiempo se nos está acabando. ¿Seré yo? ¿Sí? Es la señora Mercy Bermúdez de Baruta. Mercy. Sí. Mercy, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Ustedes hablan y hablan y dicen y esas cosas, bueno, uno se inquieta con todas estas cosas, estas aberraciones que están pasando. Pero yo me pregunto, usted, junto con todos esos jueces y honrados magistrados que han salido de las instituciones, ¿por qué no forman un grupo y llevan a instancias, es más, a todos los parlamentos, a todos los departamentos de los países, todas estas aberraciones y todas estas cosas que están haciendo con los diputados, que a pesar de tener inmunidad no se les respeta, con todas estos presos que les niegan la salud, todos estos problemas tan aberrantes? ¿Por qué no se forman ustedes un equipo y lo llevan a todos los parlamentos? Por favor. Sí, entiendo cuál es su preocupación, y tenemos el bloque constitucional que trabaja sobre eso. Hay muchas denuncias que se han hecho internacionalmente, pero su idea me parece que tiene sustento, y creo que, bueno, voy a plantearlo en la primera oportunidad que se nos presente. Creo que ya tenemos que despedirnos, y perdón, porque creo que entendí mal una seña aquí. Es la hora ya de despedir el programa, sí, si había entendido bien, es que yo no quería que se me terminara, debe ser. Le doy la oportunidad al doctor Mora para que se despida. Sí, bueno, una vez más, para mí es un placer estar aquí tratando con usted estos temas tan importantes para el país, para la institucionalidad y para nosotros que creemos en el retorno de la justicia en Venezuela, y con ella vendrá pues la institucionalidad y la democracia. Tenemos que seguir luchando, como dijo la señora, denunciando esto ante todas las instancias. Lo estamos haciendo, el grupo de abogados defensores de todos los presos políticos, activistas de derechos humanos, lo estamos haciendo, lo hemos venido haciendo pues a lo largo de estos 20 años, y lo seguiremos haciendo porque creemos en que la justicia tiene que regresar a Venezuela, y no por venganza, sino por establecer las bases de un nuevo país que será el que vamos a tener después de que toda esta pesadilla pase. Con toda certeza, porque vamos a recuperar la justicia y con ello la democracia. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes, y hasta la próxima. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.